Aquí no hay ninguna en sala de espera. Primer examen, 6 de julio de 2020. Por si las dudas. Si alguien tiene dificultad a las 5, entonces digamos que entonces a las 6 p.m. ¿Les parece? Listo, profe, ¿no puede ser mejor a las 5? Es que yo tengo a las 7 un parcial programado Entonces, ¿cómo ese día. hacemos? Si lo hacemos a las 5, ¿hay alguien que tiene clase a las 5? Pues que yo tengo parcial, me parece muy importante el parcial que una clase, no sé. ¿Cómo así? Bueno, Profe, parcial a las 5 el día lunes. eso es lo que les estaba proponiendo, les propuse desde el comienzo, a las 5 p.m. O si quieren lo hacemos más temprano, a las 4. A ver, puede ser a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde. A mí esas horas no me gustan mucho porque la gente está recién almorzada, acaba de almorzar, ¿eh? Y entonces eso es lo que yo llamo una hora soporífera, ¿eh? Entonces preferiría que fuera un poco más tarde, pero puede ser 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la noche si quieren. Yo me gusta más la hora de las 5, ya no hay tanto calor y todavía no es de noche. ¿Alguien tiene dificultades con esta hora? Por allá había uno dicho que tenía clase a esa hora. Yo tengo clase a las 5. Profe, yo tengo clase a esa hora. El día martes no Profe, se sí, también. puede poner el parcial. Y el problema es que también esa clase solamente, en mi caso yo solamente la tengo el lunes y pasaron 3 lunes festivos y entonces Ajá. AM. Si Sí, están yo también. están atrasados con esa clase, con esa materia. Bueno, eh, bueno, entonces a las 4 de la tarde. No, no, profe. Bueno, entonces a las 3 de la tarde. Profe, lo que pasa es que yo soy del otro grupo, del mismo laboratorio, y nosotros tenemos clase a las 2 de la tarde de Yo esa tengo materia. O sea, clase de otra terminamos cosa. nosotros y empiezan ellos. Entonces a las 6 de la tarde. Profe, a las 6 de la tarde el lunes yo tengo parcial. ¿A las 6? Sí. A las 8 entonces. ¿A las 7? Pues a las 7 no sé si ya habré salido, no creo. ¿A las 8? A las 8 sí. ¿Alguien tiene problema a las 8 de la noche? No, puede ser a las 8. Entonces, A las 8. a las 8 p.m. ¿Está bien así? ¿Alguien tiene problemas? Bueno, les decía que el examen va a consistir de 2 partes. Eso es lo que tengo pensado hasta ahora. Una parte que va a ser una parte teórica, un test, ¿sí? Yo tengo pensado enviarles los temas como un documento Word, ¿sí? Se los mando por el correo. A propósito de eso, en vista de que me están diciendo que algunos han tenido problemas para bajar los archivos, verifiquen que el correo que figura en la escuela, que es el que yo tengo, ¿no? En la lista de clases ustedes pusieron, cuando se matricularon, pusieron un correo, una dirección de correo. Esas son las direcciones que yo tengo. ¿Ok? Verifiquen que esté bien. ¿Ok? Porque puede ser que el sistema no les reconozca el correo que tienen ahora porque no coincide con el que pusieron en la matrícula. Pero creo que a ninguno le funciona. No sé si al compañero que le funcione puede manifestarse y decir si le funciona, pero creo que a nadie le funciona. O sea, nadie puede acceder. No, profe, lo que pasa es que él pide un permiso que a su merced nos debe dar permiso para poder ver las clases. Ajá. Cuando Bueno, nosotros lo intentamos abrir pero automáticamente nos...
nos manda a enviar un correo al correo del que compartió la carpeta, que es usted. Entonces, usted nos tiene que dar permiso a cada uno para entrar. Bueno, voy a ver cómo arreglo entonces ese problema, ¿ok? Espero que Profe. para la próxima clase ya todo esté arreglado y ya para la próxima clase ya todo el mundo haya podido bajar el correo, haya podido bajar los videos, ¿ok? Bueno, ese es un problema que tengo que arreglar yo, lo voy a arreglar yo, pero de todas maneras ustedes también hagan el deber de verificar eso que les digo, ¿no? Para que después no haya problema el día del examen de que no recibieron el tema, alguna cosa así, ¿ok? Quiero garantizar Profe, qué que pena. todos reciben el tema. Profe, ¿Sí? es que con respecto a la hora del parcial, yo tengo un parcial de 7 a 9. Miércoles. Entonces a las 9 de la noche. Pues no veo problema. Sí, a las 9. No sé, es que definitivamente este es un problema que se presenta siempre. Ustedes nunca tienen tiempo. ¿Sí? Lo podemos entonces hacer el domingo. ¿Sí? El domingo no creo que nadie tenga previo ni esa cosa. Entonces yo me comprometo a conseguir... bueno, no, porque como sería por correo, entonces no habría ningún problema, ¿no? El domingo puede ser, o puede ser el sábado. Profe, disculpe, solo quería solicitarle, pues considerando todos estos contratiempos que hemos tenido, dificultades para poder como recibir pues algunas de las informaciones que usted ha querido compartir con nosotros, no sé si, o sea, considerando esto y pues lo difícil que de pronto se vuelve la virtualidad y demás, podemos hacer el parcial no este lunes, sino la próxima semana, el sábado. Pero es que vuelvo y repito, ¿para qué requieren tanto tiempo? Para que entonces podamos, desde que usted pues, nos pueda Pero pues, habilitar el material, podamos comenzar a estudiarlo. Ustedes hasta este momento no han estudiado nada. Si no han estudiado Pues, nada, profe, no tienen idea de que estoy hablando yo en clase. No, profe, o sea, nosotros sí hemos repasado, pero por ejemplo, en mi posición, yo llevo aproximadamente una semana y media en parciales de otras materias que también he estudiado, pero que he tenido que repasar constantemente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo llevo más o menos una semana y media donde termo, pues le he dedicado muy poquitas horas, ¿qué le digo? 1 o 2 horas, porque las otras 5 materias que estoy viendo me han exigido, pues, meterle intensidad horaria, ¿sí, profe? Bueno, entonces por esa razón es que les estoy proponiendo que hagamos el examen la próxima semana. Yo no les estoy diciendo que lo hagamos hoy ni mañana siquiera, sino el lunes de la semana entrante. ¿No les parece que 6 días es suficiente para que estudien lo que les haga falta? profe, la verdad es que esta semana también pues tengo que entregar unos proyectos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo siempre hago esto cuando era clase presencial. Yo les propongo un día, les propongo una hora. Si ustedes no pueden, por favor, de acuerdo a ustedes. Y que hace bastante difícil ahora, ¿cuándo y a qué hora? Dirán, profe, al día, todo para hacer el examen. Usted no le sirve ninguna Profe, no se hora. le escucha. Profe, qué pena. Otra vez no se le escuchó nada lo que habló. Le estoy diciendo que en vista de que no se puede a ninguna hora el lunes, yo les pongo una fecha y una hora. Si no les sirve, entonces ustedes pónganse de acuerdo todos, ¿sí? Les hago el examen esa.
Sí, señor, exactamente. Que ustedes... Bueno, no sé cómo hacer para mejorar el audio. Probablemente, probablemente. Hay 34 conectados. Ah, en mi casa, aquí en mi casa, pues yo tengo un hijo que también es profesor, no sé si en este momento él también está en clase, ¿sí? Así que ese también sería un detalle que voy a averiguarme a ver, ¿sí? A ver si podemos hacer de alguna manera que no coincida las clases de él con las clases mías, ¿sí? Entonces, ahora, entonces, si no les sirve el que yo propongo, entonces ustedes saben cómo ¿sí? Profe, es que siendo sincero, igual que lo dice mi compañero, no le escuchamos absolutamente nada. Es que se oye muy entrecortado, se oye, no se le entiende. Yo sé que es el internet, pero no logramos Sí, comprender. debe ser el internet, no hay otra, no hay otra, no hay otra, no hay otra conclusión. Entonces, voy a escribir entonces. Voy a escribirlo. Profe, una pregunta, ¿por qué no puede ser el martes en la hora de clase? Bueno, en primer lugar porque no quiero perder más clases. ¿Sí? No quiero clases. El examen no va a durar de una hora. ¿Sí? Entonces, recuerden que las sesiones son a pesar de que están llamadas, las 2 horas seguramente. Entonces, quisiera que el examen fuera a una hora diferente a la hora de clase. Pero bueno, ser el martes, entonces también el martes a las 6 a las 5 de la tarde. Profe, ¿puede escribir la segunda opción el martes a las 5 de la tarde y cada uno pues El podemos 7 de hablar? julio, 7 de julio a las 5 p.m. ¿Pueden? No, profe, yo personalmente no puedo. Por A esa eso, hora entonces, tenemos clase. Profe, sería el martes 7, pero entonces allá a las 8, que nadie tenga clase. 8 p.m. Profe, yo ese día tengo clases a las 9. Entonces,
reúnanse y decidan a qué hora. Profe, entonces el martes a las 9 de la noche, a las 9 de la noche dijeron que tenía parcial ni clases. Es como es que si es el mismo, si es a la misma hora, pues el lunes lo podemos hacer, porque a las 9 tampoco nadie va a tener clase. ¿Cuándo entonces? Cumplimos en que A sea las 9 de la después de noche. las 9, puede ser el lunes al martes. ¿El cuándo? ¿El 6 o el 7? Aquí a las 9. ¿9 p.m.? Sí, profe, creo que esa hora ya no hay dificultad. Bueno, entonces quedamos en eso. No quiero, no me mamen gallo y no me salgan el martes, que ese día tampoco pueden. ¿Sí? Y que no, que entonces el miércoles o que el jueves. Si no, haga esto que les estoy proponiendo. Reúnanse y decidan ustedes. O la otra alternativa, si no quieren, no hacemos examen, tranquilo. No hacemos examen y yo pondré una nota, no sé, apreciativa, alguna cosa así. ¿Sí? Ustedes deciden, ustedes deciden. Bueno, entonces quedamos entonces que el martes a las 9. ¿Ok? Bueno, listo. Señor. Bueno, entonces ahora sí comencemos la clase. Como les decía, el examen, el examen va a ser en dos partes, una parte teórica y un ejercicio. Y les enviaré el tema por correo en forma de un archivo Word. Ustedes simplemente marcan, bajan, descargan el archivo, marcan las respuestas y me vuelven y me envían ese mismo archivo a mi correo. ¿Ok? Yo les mandaré un instructivo por escrito, pero por ahora les adelanto que va a ser de esta forma. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno. Profe. Sí, profe. Bueno, listo. Vamos a hacerlo de siempre. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. ¿Ok? La clase pasada dijimos que en un sistema bifásico, líquido, vapor, en equilibrio, con una composición global X1, X2, etcétera, en equilibrio a una temperatura y presión dadas,
la composición de las fases era diferente, ¿sí? Por aquello de que los componentes tienen diferente volatilidad. Entonces, a los componentes ligeros les gusta más estar en la fase gaseosa, mientras que a los componentes pesados les gusta estar más en la fase líquida. Y entonces la composición va a ser diferente. En la fase gaseosa decimos que la composición la llamamos X1B, X2B, etcétera. Mientras que en la fase líquida la llamamos X1L, X2L, etc. ¿Ok? De tal manera que las fracciones, estas fracciones, por ejemplo, X1, Xi, en el vapor será igual el número de moles del componente I sobre el número de moles que están en la fase de vapor. Y lo mismo en la fase líquida, ¿no? Será el número de moles de I en la fase líquida sobre el número de moles en la fase líquida. De tal manera que el número de moles totales siempre será el número de moles que hay en la fase de vapor sobre el número de moles que hay en la fase líquida. ¿Ok? Y entonces podemos decir que el número de moles, por ejemplo, del componente I totales en el sistema serán las que hay en la fase líquida, que sería en la fase gaseosa, perdón, que será X de I en la fase de vapor por el número de moles de la fase de vapor, más las que hay en la fase líquida, que será X sub I líquido por el número de moles de líquido. ¿Ok? Bueno, dijimos, aplicamos la condición para el equilibrio material. Que me dice que sencillamente el potencial de I en la fase de vapor a la misma T y P debe ser igual al potencial en la fase líquida, también a T y P. ¿Ok? Y a partir de ahí llegamos a que a una cosa que llamamos la ley de Raoult. Que me dice que la presión parcial del componente I, se entiende que es en la fase gaseosa, recuerden, en la fase líquida no hay presión parcial, es igual a la fracción molar de I en la fase líquida por la presión de ese mismo componente, pero a la temperatura de saturación. Esta ley de Raoult me dice varias cosas. Una, que siempre P sub I es menor que la presión de saturación a la temperatura de la mezcla. Esto es válido aunque la mezcla no sea, aunque no sea ideal. Vale, esto es para todas, para todo EBL. ¿Sí? Real o ideal, ¿no? ¿Sí? No importa, esto se cumple. En el caso de las soluciones ideales, entonces la constante de proporcionalidad es, aquí en este caso, la fracción molar en la fase líquida. Y entonces la expresión me está diciendo, mire, la composición en la fase gaseosa, que viene dada por las presiones parciales,
es función de la composición en la fase líquida, ¿sí? Es decir, las dos fases están acopladas, o las dos fases se dice que están acopladas, ¿sí? La composición de la una es función de la composición de la otra, ¿sí? Y viceversa. Y decíamos que esta ley es una consecuencia de la segunda ley, ¿ok? Es una consecuencia de la segunda ley. Fíjense que en el caso de que sea una sustancia pura, entonces este X sub I es 1, ¿sí? Y entonces ahí sí se cumple que la presión del vapor es exactamente igual a la presión de saturación, ¿sí? Pero si tenemos una mezcla, entonces este factor, esta fracción molar siempre es menor que 1 y por consiguiente se cumple esta condición. ¿Ok? Vale. Les decía que podemos aplicar ahora también la ley de Dalton. Y entonces, según la ley de Dalton, la sumatoria de eso es igual a la sumatoria de los X sub I, así, L por los P sub I asterisco. Y esta es una expresión en donde tengo la presión en función de... bueno, aquí tengo las tres variables las tres variables independientes. Bueno, no, en realidad me parece que la vez pasada dije una burrada, ¿no? Dije que el número de grados de libertad era 3, no, es 2, ¿ok? En este caso, por ejemplo, tenemos que serían TP y X, es decir, lo que quiere decir esto es que si yo fijo 2, ya la tercera queda automáticamente fijada, ¿no? Deme 2 de ellas y la tercera queda automáticamente fijada. El número de grados de libertad es 2, ¿no? En un sistema, bueno, cuando M sea igual a 2, K es igual a 2 y se cumple esto, ¿ok? Esto es para entonces, como ven, para un sistema bifásico, binario, que son los que yo puedo representar gráficamente, ¿ok? Para un sistema binario se cumple que P es igual entonces a X, haciendo lo siguiente, ¿no? Haciendo que X1 sea igual a X y que X2 sea igual a 1 menos X. Entonces, aquí me quedaría que P es igual a X por P1 asterisco más 1 menos X por P2 asterisco. ¿Sí? En el caso de un sistema binario. Y entonces, con esta expresión, que es una línea recta, puedo representar gráficamente un sistema binario. Dijimos que lo hacíamos así. Podríamos representar, por ejemplo, para una temperatura dada, para X que varía entre 0 y 1. Y aquí podríamos poner las presiones, ¿sí? Y entonces, para X igual a 0, ¿sí? La presión aquí es la presión P2, así P2 asterisco. Y para X igual a 1, entonces aquí la presión es, digamos, P1. Así. Y entonces, esto lo puedo representar de esta manera, diciendo que la variación
de presión en función de la composición, ¿sí? En función de X, es una línea recta. ¿Ok? Noten que en este diagrama el líquido está por acá por encima, ¿sí? Y el vapor está por acá por abajo. ¿Ok? A medida que usted aumenta la presión o disminuye la presión si quieren así, entonces se pasa, el cambio de fase va de líquido a vapor y viceversa. Si usted aumenta la presión, el cambio de fase va de vapor a líquido. Y si usted tiene un líquido que tiene una composición dada, digamos esta, y usted empieza a disminuir la presión, ¿sí? Llega un momento en que llega a esta gráfica, a esta curva, y en esta curva es cuando se forma la primera burbujita, ¿sí? En este momento, la composición del líquido es exactamente igual a la composición global, porque apenas se va a formar la primera burbujita, ¿no? Es decir, la composición del líquido no cambia. Es decir, en esta situación, ¿qué es lo que tengo? Tengo algo así como esto. Así. Y aquí te voy a tener la primera burbujita. Aquí así. ¿Sí? Esta es la situación aquí. ¿Mm? Esto todo es líquido. Y entonces aquí en este punto, ¿sí? La composición del líquido es exactamente la composición global. ¿Ok? De tal manera que esta expresión, esta es para una solución binaria, pero en general, esta expresión me da, es una relación de P en función de la composición, ¿sí? Este es una P en función de la composición, ¿sí? Y me permite determinar el punto en donde se empieza a formar la primera burbuja. A esa presión a la cual se forma la primera burbuja, la llamamos la presión de rocío. Perdón, la presión de burbuja, perdón, discúlpenme. ¿Sí? Presión de burbuja. Y la podemos determinar con esta expresión. Haciendo XIL igual a XI. ¿Ok? Bueno. Entonces, decíamos que también podíamos hacer lo siguiente. Podíamos decir, bueno, también se cumple según la ley de Dalton que P sub I es igual a X sub I del vapor por la presión total. ¿Sí? Y entonces, llamemos esta la ecuación A, esta digamos la ecuación B. Entonces, eliminando P sub I entre las dos expresiones, entre A y B, me queda que X sub I L por P sub I asterisco es igual a X sub I del vapor
por P. Y entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a despejar de aquí X sub I, L y sumo, ¿ok? Saco P, entonces, bueno, voy a hacer eso, entonces, voy a hacer eso, voy a sumar, a hacer esto aquí así, voy a decir, mire, la sumatoria de los X sub I líquido por P sub I asterisco es igual. Entonces aquí al sumar P lo puedo sacar, ¿sí? Lo puedo sacar de la sumatoria y me quedaría la sumatoria de los X sub I B, que es 1. O sea, aquí me queda solamente P. ¿Sí? Y perdón, estoy regresando aquí a esta expresión. ¿No? Esto no es lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es despejar de aquí X sub I L es la cosa. X sub I L, que sería igual a P por X sub I vapor sobre P sub I asterisco, así. Y entonces sí, aquí ahora sí sumo. Entonces sumando, entonces me queda que 1. Cuando yo sume, la P no queda en la sumatoria, así que la paso aquí a dividir el 1, entonces me queda que 1 sobre P es igual a la sumatoria de los X sub I del vapor sobre P sub I asterisco, así. Y esta expresión así es una expresión, mientras que aquí es una expresión de P en función de X del líquido, aquí es una expresión de P en función de X del vapor, ¿sí? Y entonces esta expresión me daría me daría la otra curva, que es el lugar geométrico de todos los puntos en donde todo el líquido se convierte en vapor. Es decir, esta curva que va por aquí así. ¿Así? ¿Sí? Esta sería la curva. Esta, aquí, en donde hagamos otro dibujito así como este. En donde algo así. Se me evaporaría la última gotica de líquido, o si yo estoy es por aquí, mejor todavía, se ve mejor si yo empiezo aquí como vapor y empiezo a calentar. En este punto, ahí en ese punto se me formaría la primera gotica de líquido. El punto en donde se forma la primera gotica de líquido cuando yo estoy aumentando la presión es el mismo punto en donde se me evaporaría la última gotica de líquido cuando estoy disminuyendo la presión. ¿Sí? Entonces, ese punto vendría siendo este que está aquí, digamos. Aquí así. Aquí. Cuando se evapora la última, y aquí entonces tengo vapor, ¿no? Aquí tengo vapor ahora. Y aquí tendría la última gotica líquida. Este punto es, esta situación es la que viene dada por aquí por, a ver, la voy a poner aquí así, aunque me quedó aquí un poquito así. Voy a pasarlo por aquí así. Ok, es algo así como esto. Ok. Esta curva, o la presión correspondiente, ¿no?, a este punto, presión correspondiente a este punto, la llamamos presión de rocío, ¿no? ¿Sí? Esta sería
así. Entonces, tendríamos aquí la presión de rocío. Y sería esta, ¿no? Entonces, mientras que otra, esta es la presión de burbuja. Así. ¿Hay alguna pregunta? ¿Estaba más o menos claro? Esto lo vimos la vez pasada, simplemente estoy repasando, ¿no? De pronto de otra manera para que se quede un poco más claro. ¿Ok? En el caso de un sistema binario, esta expresión me dice sencillamente que 1 sobre P es igual a... Entonces, fíjense que en este punto también la fracción másica, la fracción molar del vapor es exactamente igual a la fracción molar total, ¿no? ¿Ok? Entonces me quedaría algo así como esto. Esto sería igual a... en el caso de un sistema binario sería X, ¿sí? Sobre P1 asterisco más 1 menos X sobre P2 asterisco. Así. Este sería, esta ya no es una línea recta, ¿no? Y por eso la dibujé aquí así en forma curva, ¿no? ¿Ok? Esto ya no es una línea recta. Esto es una curva. ¿Ok? Podemos hacer el gráfico también, en vez de mantener P constante, mantener P constante, ¿sí? Y entonces en ese caso, discúlpenme un momento. En ese caso, el gráfico sería algo así como esto. Tendríamos, ahora mantenemos P constante y graficamos T contra X. Y también esto va desde 1 hasta 0. Fíjense que como yo lo dibujé aquí, como lo dibujé acá, P1 es el más volátil, ¿no? ¿Sí? Es el más volátil. Y por consiguiente su temperatura debe ser menor. Y acá debe ser, y este es el menos volátil. Y por consiguiente la temperatura será allá. Entonces, de nuevo, cuando X sea igual a 0, cuando X sea igual a 0, entonces tengo aquí la temperatura T2 asterisco, y aquí tendría la temperatura T1 asterisco. Y aquí sí son dos curvas, ¿no? Aquí sí sería algo así como esto. Así. Así. Entonces aquí sí el vapor está acá arriba y el líquido está acá abajo. Y esta curva ahora, cuando yo enfrío, ¿sí? Si yo vengo enfriando, entonces cuando llegue aquí, se me va a formar la primera gótica de líquido y esta es la llamada curva de rocío. ¿Sí? Que es cuando se me forma la primera gótica de líquido, ¿ok? Que sería el segundo dibujito que tengo acá, ¿ok?
este dibujito que tengo acá. Y viceversa, si yo estoy calentando, entonces aquí en este punto, bueno, y esta temperatura se llama la temperatura de rocío o punto de rocío, ¿no? Para una composición dada. Esta otra que está aquí, se le llama la temperatura de burbuja. Porque es la temperatura a la cual cuando yo caliente el líquido, se me forma la primera burbujita de vapor. ¿Ok? Entonces, y esta curva entonces se le llama la curva de burbuja. ¿Ok? A esta curva. Entonces, aquí tenemos líquido, aquí tenemos vapor y aquí tenemos el equilibrio, una zona de dos fases de equilibrio vapor-líquido. ¿Ok? En ambos casos, pues se cumple esta expresión, ¿no? Estas dos expresiones. Esta sería la expresión para la curva de burbuja, pero recuerden, estos diagramas son para sistemas binarios, ¿ok? Para un sistema ya de más de dos componentes, yo no lo puedo representar. Sí se podría representar gráficamente, ¿no? Porque yo tengo aquí tres variables, ¿no? ¿Ok? Para un sistema binario sería algo así como esto. Déjenme ponerlo aquí como sería así. Sería algo así como esto. Podríamos poner aquí T, aquí podríamos poner X y por aquí podríamos poner P, ¿no? ¿Sí? Y entonces, esto sería una superficie, ¿no? Sería una superficie que podría ser algo así como esto. Algo así, y entonces viene algo así. Por acá sería algo así también. De tal manera que lo que yo tengo representado aquí es un corte a una presión dada, digamos, a esta, ¿no? Aquí podría ser algo así. Esta sería para, digamos, una presión dada, por ejemplo, podría ser esta, ¿no? A una presión dada, este sería el corte de esta superficie. Esta superficie, bueno, aquí sería punteadito, aquí así también. Esta superficie tiene forma como una de estas empanadas cuadradas, ¿no? Que venden por ahora, una flauta, como la llaman, ¿no? Y lo mismo sucede cuando yo hago el gráfico a una temperatura dada, entonces sería un corte como así, una cosa así. ¿Sí? Este sería para una presión dada, ¿no? ¿Sí? Y sería una superficie algo así como esto. Voy ahora a... Quiero que veamos lo siguiente. Aquí tengo estas curvas, estas ecuaciones que tenía aquí. ¿Sí? Para una composición dada, ¿sí? Esto que estoy explicando para un sistema binario es válido en general. Para una composición dada es una expresión de presión en función de la temperatura, puesto que las presiones de saturación son funciones de la temperatura. ¿Sí? Lo mismo con esta otra, ¿no? ¿Sí? Esta es presión contra temperatura, porque las presiones de saturación son funciones de la temperatura. Entonces, para poder evaluar esas temperaturas de rocío y de burbuja, yo necesito conocer esas presiones de saturación para una presión dada. ¿Sí? Y una expresión que es la que más se utiliza y que es muy sencilla, que me da
que me da P asterisco en función de T es la llamada ecuación de Antoine. Se escribe Antoine. ¿Sí? Y ahí en uno de los apéndices de mi libro está la deducción de esta expresión. Voy a ver si les paso ese apéndice, es un apéndice C. Y ahí, para los interesados, pues, en cómo se deduce esta expresión, esta ecuación de Antoine, es sencillo cómo se evalúa. Esta ecuación tiene esta forma, más o menos, logaritmo natural de P asterisco es igual a una constante A menos otra constante B más la temperatura más C. Esto está tabulado. Estos valores de A, B y C para una cantidad de materiales, todas las que usted quiera. Eso es increíble, ¿sí? Y me da la presión de saturación de un líquido, ¿sí?, a una temperatura dada. Bueno, en la expresión que está ahí en el apéndice del libro, la expresión está, el logaritmo es el logaritmo decimal, ¿no? Tengan en cuenta eso, es un logaritmo decimal de P asterisco. Y esta es la forma general, ¿no? Esta es la forma general. Pero en particular a nosotros nos gusta más esta expresión, el logaritmo decimal, no el logaritmo natural, sino el decimal, de A menos B sobre T más C. Y T aquí en grados centígrados, ¿ok? Entonces, cuando utilicen esa expresión que está ahí en los datos de las tablas, de la tabla que está ahí en el libro, tengan en cuenta esto, ¿no? Que si ustedes reemplazan aquí la temperatura en grados centígrados, esta presión da en milímetros de mercurio. ¿Ok? Eso no tiene ningún problema, ¿no? Ustedes ya saben cómo se calcula presión en milímetros de mercurio. En caso tal de que no se acuerden, recuerden, una ATM es equivalente a 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo que Torricelli, ¿no? Torricelli, así. 760 Torricellis. Sí. ¿Sí? Entonces, con esto pueden convertir esta presión que les da esta expresión, convertirlas, si no les gustan los milímetros de mercurio, convertirlas a ATM. Recuerden que una ATM es igual a 101.325 pascales. ¿Ok? Ojo, no son 100.000 pascales. Una ATM no es igual a un bar. ¿Okay? Esta es la presión atmosférica estándar. 101.325 pascales. Y entonces, vamos a utilizar esta expresión, que es muy famosa, muy común para calcular presiones de saturación para las sustancias de las cuales no disponemos de tablas, ¿no? Porque para el agua no es necesario, ¿no? Para el agua no es necesario utilizar esto porque yo tengo las tablas de vapor de agua. Si usted dispone de tablas de oxígeno, de nitrógeno, de lo que sea, no necesita utilizar esto. ¿Okay? Es para esas sustancias de las cuales uno no dispone de tablas, de pronto para el CO2, el nitrógeno, sustancias de las cuales no disponemos de tablas. Generalmente las tablas disponibles en la literatura, aparte de la de vapor de agua, aparte de la del agua, son para refrigerantes, el 134A, etcétera. Para el amoníaco también se encuentran
para el bromuro de litio, que también se utiliza como refrigerante, y algunas otras, ¿no? Si ustedes disponen de tablas para varias sustancias, pero eso es un engorro, porque imagínense ustedes, actualmente se conocen más de 20 millones de sustancias químicas, ¿no? ¿Sí? No solamente las naturales, las inventadas por el hombre, así que disponer de 20 millones de tablas está como difícil, ¿no? Entonces es mejor disponer de una ecuación como esta, ¿sí? Que es la ecuación de Antoine. Con la ecuación de Antoine, si yo tengo la temperatura, encontrar la presión de saturación es rapidito. O viceversa, si yo dispongo de la presión, cuando reemplacen la presión aquí, no se les olvide reemplazarla en milímetros de mercurio, ¿sí? Y este logaritmo es decimal. Pueden despejar de aquí la temperatura, a la cual, que sería la temperatura de saturación, ¿no? ¿Ok? Esta es la temperatura de saturación. Y con esto entonces tenemos listo todo nuestro escenario para poder calcular el equilibrio vapor líquido. Para un sistema binario como el que hemos mostrado ahorita, es sencillo, ¿no? Esto no es ninguna cosa del otro mundo, ¿sí? El cálculo es sencillo, pero cuando yo dispongo de 4, 5, 6, 7, 8 componentes, ya la cosa se complica considerablemente. El número de ecuaciones que resultan es bastante considerable. Tengan en cuenta que habría que plantear las ecuaciones estas de Dalton y de Raoult, etcétera, para cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo 9 componentes, habría que establecer 9 ecuaciones de estas, ¿sí? Etcétera. Y así sucesivamente. Entonces, se han ideado formas de cálculo que simplifican notablemente esto. Y sobre todo cuando se trata de soluciones ideales, ¿no? Un detallito antes de continuar. Cuando yo tengo un sistema bifásico, digamos algo así, P constante, este es el que normalmente uno utiliza más, el gráfico TX, ¿sí? A una composición dada, decíamos que este es el que más utiliza uno porque uno está acostumbrado siempre a colocar el vapor arriba y el líquido abajo, ¿no? En cambio, el gráfico de presión es al revés. Entonces, a veces se confunde uno o se puede equivocar fácilmente porque uno ya mentalmente está acostumbrado a pensar siempre que el vapor está arriba y el líquido está abajo, ¿sí? Entonces, uno utiliza mucho más este otro que el de presión, la temperatura contra composición. Entonces, aquí, recuerden, tenemos el punto de burbuja y aquí tengo el punto de rocío. ¿Ok? Recuerden que el equilibrio vapor líquido se da entre esas dos temperaturas. A una presión dada, ¿sí? Yo puedo determinar fácilmente, deme presión y deme temperatura y deme la composición, ¿sí? O temperatura y composición, ¿sí? Para una presión dada, y yo puedo saber en qué fase estoy. Entonces, ¿qué hago? Suponga que usted me da a mí, me dice, yo tengo un sistema que está a una temperatura, pongamos un ejemplo aquí cualquiera, digamos, está a 500 grados centígrados y tengo una composición X igual a, digamos, 0,3 o... Sí, digamos 0,3. Entonces, lo primero que yo puedo hacer es lo siguiente. Y me preguntan en qué fase se encuentra el sistema.
¿Mm? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Primero, si es un sistema binario, ¿no? El ejemplito que le estoy poniendo es un sistema binario, pero esto es válido para cualquiera. Sería calcular la temperatura de rocío. ¿Sí? La de rocío, que sería esta. TR, y esta otra es la temperatura de burbuja, TB. Entonces calculo la temperatura de rocío, ¿sí? con esta expresión, esta que tengo acá. ¿Sí? Con esta expresión calculo la temperatura de rocío, reemplazo aquí la fracción básica, etcétera, de las presiones que calculo con la ecuación de Antoine, calculo las presiones de saturación, reemplazo aquí, ¿ok? Y puedo calcular la presión o con la presión calcular la temperatura, ¿no? ¿Sí? Pero entonces ya eso requiere un poquito de prueba y error, pero se puede calcular. Y entonces supongamos que me dé que la temperatura de rocío es 600 grados. Me dicen la temperatura de rocío para este sistema, ¿sí? Para este sistema con esta composición, digamos que esto es a la presión de no sé, 2 bares. Entonces, me dice que la temperatura de rocío es 600. Pero resulta que entonces que mi sistema está a 500. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el sistema o es bifásico o está en fase líquida. ¿Sí? Puesto que está a una temperatura, perdón, estoy diciéndolo mal. Estoy a 500 grados, entonces estoy a una temperatura, la temperatura de rocío, perdón, es menor que la temperatura de rocío es mayor que la temperatura de rocío para esta composición. ¿Sí? Es mayor. ¿Sí? Entonces quiere decir que mi sistema está a una temperatura menor que la temperatura de rocío. ¿Sí? Por consiguiente, el sistema debe estar o es bifásico o es líquido. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por lo pronto ya descarto que sea puro vapor. Entonces calculo la otra temperatura, calculo la temperatura de burbuja. Entonces la temperatura de burbuja, digamos que me dio 400 grados. Entonces en este caso la temperatura del sistema, ¿sí?, es mayor que la temperatura de burbuja, por consiguiente está en un punto intermedio. O sea, este es un sistema bifásico. Si la temperatura de burbuja no me da 400, bueno, en este caso es bifásico, ¿no? Pero si me da que es 420, perdón, 420 no, 380. Entonces quiere decir que la temperatura de burbuja del sistema, la temperatura de burbuja del sistema es menor que la temperatura de burbuja aquí, entonces quiere decir que estoy en fase líquida, ¿no? A ver, entendámonos aquí. Esta temperatura es 600. ¿Okay? Esta me dio 600. Voy a ponerla aquí para que quede más clara. 600. Esta me dio 400. ¿Cuánto dijimos que me había dado? 400. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Mi sistema
En primer lugar, yo noto inmediatamente que la temperatura esta es intermedia entre 600 y 400, por su consiguiente el sistema debe ser un sistema bifásico, ¿ok? Es decir, está por aquí, digamos. Aquí. Pero inicialmente no sabía, ¿no? Inicialmente no sabía. Sabía que la temperatura a la que estaba era menor que la temperatura de rocío, entonces por eso tuve que calcular la temperatura de burbuja, ¿ok? Y al calcular la temperatura de burbuja, ¿sí? Me dio 400, pero mi sistema está a 500, por consiguiente es un sistema bifásico. Si la temperatura no hubiera sido 500, sino por ejemplo 380, entonces quiere decir que estaba por debajo de 400 y por consiguiente era completamente líquido. Es decir, yo puedo determinar fácilmente si el sistema es líquido, es vapor o es un sistema bifásico. Otro detallito. En un sistema, en un punto intermedio como este, digamos que tengo aquí, yo tengo equilibrio líquido y vapor. ¿Sí? Y recuerden que en un sistema bifásico ambas soluciones están en equilibrio, la gaseosa y la líquida. Y entonces este que está aquí será la composición de la fase gaseosa y esta otra que está acá será la composición de la fase líquida. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esta sería la composición de la fase líquida. Este sería el X del líquido y este sería la X del vapor. ¿Ok? En un sistema bifásico, a medida que yo, digamos, enfríe, entonces estos puntos se van corriendo, ¿no? Se van corriendo así. A medida que uno va enfriando, este punto se va corriendo. Este otro se va corriendo hacia acá. Hasta cuando se llegue aquí al punto de burbuja. Y entonces, esta sería la composición del líquido y la composición de la primera burbujita que se forme, si es que se forma alguna, vendría dada por este punto. Viceversa, si yo caliento este sistema, entonces estos puntos se van corriendo y entonces cuando llegue al punto de rocío, ¿sí? Esta sería entonces la composición, ¿sí? La composición de la primera gotica que se forma. Recuerden que aquí sobre esta curva está la composición de la fase líquida. Cuando yo estoy enfriando, aquí se me forma la primera gotica y la composición de la primera gotica vendrá dada por este valor. Viceversa, cuando estoy calentando, aquí se me forma la primera burbujita y entonces la composición de la primera burbujita vendrá dada por este valor, este punto, aquí. ¿Sí? Así. Y a medida que voy calentando, entonces este punto se va corriendo, así. ¿Sí? Y este otro también se va corriendo así, hasta cuando se llega aquí. Y entonces en este momento la primera gotica tendrá esta composición acá. ¿Sí? Mientras que el líquido pues ya tiene la composición global, ¿no? ¿Ok? Bueno, pónganle lógica a esto y verán que esto no es complicado, es simplemente entenderla un poquito. Les decía que hay formas de simplificar un poco los cálculos. ¿Okay? Cuando hagamos algunos ejercicios aclararemos un poco más de estas dudas, estas cosas. Pero lo importante es que ustedes entiendan bien qué es lo que pasa cuando se tiene un sistema multicompuesto en dos fases. ¿Ok? Vuelvo y repito, para que no haya confusión, estos gráficos son solamente para sistemas binarios. ¿Ok? Porque ya si yo tuviera un sistema de 3 componentes ya no podría representarlos gráficamente, ya no tendría una superficie aquí de 3 coordenadas, sino ya serían 4, ¿sí? Porque necesitaría dos fracciones molares.
Ni se diga si fuera de 4 componentes, de 5 componentes, etc. No los puedo representar gráficamente. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahora? ¿Alguien diga algo? ¿Se han entendido bien? Profe, una pregunta. Si la temperatura del sistema da igual a la temperatura de burbuja, ¿ahí todavía sigue estando en dos fases? No te oí bien. Si la temperatura del sistema llega a dar igual a la temperatura de burbuja o la temperatura de rocío, ¿ahí siguen dos fases? Si la temperatura del sistema da igual a la temperatura de burbuja, quiere decir que el sistema se encuentra líquido. ¿Sí? A la está a punto de empezar a evaporarse. ¿Sí? Si la temperatura del sistema me da igual a la temperatura de rocío, entonces quiere decir que está en fase de vapor y está en su punto de rocío, es decir, está a punto de empezar a condensarse. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Sí, señor. Bueno. Bueno, les decía que vamos entonces a analizar unos procedimientos de cálculo que me van a ayudar. Bueno, otra cosita, ¿no? Una vez que yo determine la composición de las fases líquida y de vapor, ya yo puedo entonces calcular las propiedades de esa fase líquida y puedo calcular las propiedades de la fase de líquido también, porque ya sabemos cómo hacer eso, ¿no? Recuerden que ambas fases son soluciones ideales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fase de vapor, cuando yo estoy en un punto intermedio por aquí, ¿sí? Un punto intermedio, esta fase de vapor que tiene esta composición, ¿sí? Es una solución gaseosa ideal, ¿ok? Yo le puedo aplicar todas las ecuaciones que ya vimos. Y para el caso del líquido, también, ya sabemos cómo, si no hay expansión ni contracción, ¿sí? Cómo le puedo calcular la entalpía, entropía y toda esa cosa a esta fase líquida, ¿ok? Eso ya lo sabemos aquí. Entonces, mi problema aquí básicamente es, dadas unas condiciones de temperatura y presión, encontrar la composición de las fases. ¿Ok? Ese es básicamente el problema. O también puede ser que si usted me da la composición de las fases, pues encuentre y me da la presión, encuentre la temperatura, o si me da la temperatura y la composición, encuentre a qué presión se encuentra. Si el sistema es bifásico. Es importante que estemos seguros de que el sistema es bifásico. Si no basta con que a mí me den esto, me digan, mire, tengo un sistema a 2 bares, 500 grados centígrados y 0.3, y de una vez yo asuma que ese es un sistema bifásico. Tengo que comprobar que lo es, ¿sabes? Porque si no es un sistema bifásico, entonces los resultados que obtenga al aplicar todas estas ecuaciones van a ser absurdos, ¿sí? Porque las ecuaciones que acabamos de deducir, todas estas ecuaciones, ¿sí? Son válidas solamente para un sistema bifásico. ¿Ok? Así que ojo con eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como les digo, denme estos datos y yo puedo determinar si es un sistema bifásico o no. ¿Sí? Si la temperatura, para una presión dada, la temperatura que me da está entre la temperatura de rocío y la temperatura de burbuja, entonces es un sistema bifásico. Si la temperatura que tengo es mayor que la temperatura de rocío, entonces fase de vapor. Si la temperatura que tengo es menor que la temperatura de burbuja, entonces está líquido. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces debo determinar si es el equilibrio verdaderamente, equilibrio vapor-líquido. Bueno. Para hacer esos procedimientos de cálculo que les mencionaba, entonces vamos a definir una variable que es una variable auxiliar. Esto no le va a agregar, no le agrega nada al conocimiento ni nada de esa cosa, que lo llamamos el coeficiente de distribución. El coeficiente de distribución, que lo voy a llamar con la letra K grande, K mayúscula,
se define como la relación entre la fracción molar, el coeficiente de distribución para el componente I, como la fracción molar de ese componente en la fase de vapor sobre la fracción molar de ese mismo componente, pero en la fase líquida. ¿Sí? Entonces, este coeficiente, si es mayor que 1, ¿sí?, me dice que ese componente es un componente ligero, ¿no? Eso quiere decir que la fracción molar de ese componente en la fase de vapor es mayor que en la fase líquida y por consiguiente es lo que llamamos un componente ligero. Recuerden, ya lo definimos de acuerdo con su volatilidad. Si es menor que 1, entonces decimos que es un componente pesado. En ese caso, la fracción molar de ese componente en la fase líquida es mayor que en la fase gaseosa y por consiguiente decimos que es un componente pesado. Si utilizamos las leyes de Dalton y las leyes de Dalton y la de Raoult, esto también resulta ser igual a P sub I asterisco sobre P. ¿Sí? De tal manera que si yo conozco la temperatura del componente, puedo hallar su temperatura de saturación, su presión, si conozco la temperatura, puedo hallar su presión de saturación a esa temperatura y esta relación me dará este factor coeficiente de distribución. Como ven, esta es una variable aquí que es una relación entre variables conocidas, pero esto tiene una gran utilidad porque va a simplificar mucho el álgebra de esa cuestión. ¿Ok? Este coeficiente de distribución. Noten que yo puedo, entonces, de aquí, decir, bueno, X sub I del vapor es igual a K sub I por la X sub I del líquido. Y si yo sumo, sobre todo las I, entonces aquí me daría 1. Y entonces quiere decir que 1 debe ser igual a la sumatoria de los K sub I por los X sub I del líquido. O puedo también encontrar que X sub I, puedo despejar el X sub I del líquido, ¿no? Es decir, mejor, el X sub I del líquido es igual al X sub I del vapor sobre K sub I. Y entonces también sumando, entonces me quedaría que 1 es igual a la sumatoria de los X sub I del vapor sobre K sub I. ¿Así? ¿Ok? Bueno, la utilidad de este coeficiente de distribución está en que voy a poder ahora determinar el estado extensivo de mi sistema. Con las ecuaciones de Raoult y de Dalton hasta ahora solamente podemos definir el estado intensivo. ¿Ok? Con esto voy a poder ahora definir el estado extensivo. Si yo, por ejemplo, conozco el número total de moles, podré determinar cuántas moles están en fase líquida, cuántas moles están en fase gaseosa. ¿Okay? De tal manera que puedo definir perfectamente el estado extensivo de mi sistema. ¿Ok? Bueno, para eso acordémonos de un par de cositas. A ver, que ya las definimos, pero simplemente vamos a repasar. Recuerden que la fracción molar de un componente cualquiera es el número de moles de ese componente sobre el número de moles totales. Que el número de moles totales es el número de moles que están en la fase de vapor más el número de moles que están en la fase líquida. Y el número de moles a su vez del componente I, el número total de moles del componente I,
serán las moles de I que están en la fase gaseosa más las que están en la fase líquida. Las que están en la fase gaseosa son X sub I del vapor por el número de moles del vapor más la fracción en el líquido por el número de moles de líquido. ¿Ok? Esto ya lo definimos, si mal no recuerdo, en la clase pasada. Con estas dos expresiones, eliminando N sub I, entre esas dos expresiones, podemos encontrar que esta relación, ¿no?, que es importante. El número de moles de líquido sobre el número de moles de vapor resulta ser igual a la fracción molar en la fase de vapor menos la fracción molar global sobre la fracción molar global menos la fracción molar en la fase líquida. Es decir, en función de las fracciones molares puedo encontrar la relación entre las moles de vapor y las moles de líquido. Y voy a definir ahora otra cosita. Voy a llamar sea B la fracción de las moles totales, la fracción de N en fase gaseosa. ¿Sí? Entonces, es decir, B será igual a el número de moles en fase gaseosa, o sea, NB, sobre el número de moles totales, que es NB más NL. ¿Ok? Y de acuerdo con estas expresiones que hemos visto aquí, esta que está aquí, sobre todo, por ejemplo, yo puedo ahora dividir todo por el número de moles de vapor. ¿Sí? Si divido arriba y abajo por el número de moles de vapor, esto lo puedo expresar como 1 sobre 1 más este número de moles de L sobre el número de moles de vapor. ¿Sí? De tal manera que, y utilizando ahora estas expresiones que tengo por acá, ¿sí?, puedo encontrar lo siguiente. Puedo encontrar que B resulta ser igual a, reemplazando aquí, ¿no? Reemplazando esto aquí, ¿sí?, reemplazando NL sobre NB aquí en esta expresión aquí, puedo encontrar que B también es igual a X sub I menos X sub I L sobre X sub I B menos X sub I L. ¿Así? ¿Sí? Y utilizando ahora la definición del coeficiente de distribución, puedo encontrar entonces que de aquí, con el coeficiente de distribución, puedo encontrar que las X sub I del vapor. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aquí voy a despejar las X sub I del vapor, etcétera, aquí. Y de aquí despejo el X sub I L, ¿sí?, el X sub I L, y lo reemplazo acá. Y me queda esta expresión. X sub I del vapor resulta ser igual a X sub I por KI sobre 1 más B por KI menos 1. Así. ¿Sí? Y también puedo encontrar cuánto es X sub I L
de aquí, ¿no? Ahora despejo de X sub y L será K sub I multiplicado por X sub I B, que lo acabo de hallar, y resulta ser igual a X sub I sobre 1 más B por K sub I menos 1, así. ¿Ok? Si yo sumo, ¿sí? Si yo sumo, la suma me debe dar igual a 1. ¿Ok? Y lo mismo aquí. La suma de todo esto es igual a 1. Todo esto. Si yo resto estas dos expresiones, ¿sí? 1 menos 1 es 0. Y la resta de estas dos sumatorias, ¿no? ¿Sí? De esta sumatoria menos esta otra sumatoria viene dado por déjenme para no ¿dónde lo tengo? Se me por acá. Me da lo siguiente, me da que la sumatoria de X sub I por K sub I menos 1 sobre 1 más B por K sub I menos 1 es igual a 0. Esta ecuación es la berraquera. Esta ecuación me va a permitir a mí resolver una cantidad de problemas porque es muy sencilla, ¿no? ¿Sí? Me va a permitir a mí, por ejemplo, si yo conozco esta fracción, conozco la temperatura, por ejemplo, cosas así, puedo encontrar la composición. Bueno, aquí están las tres variables que tengo disponibles, los K sub I, B y los X sub I. Esta ecuación se conoce como ecuación de Rashford-Rice. Y es, como les digo, es una ecuación muy útil que me va a permitir a mí resolver una cantidad de problemas. ¿Ok? Vamos a... bueno, ya la vamos a utilizar más adelante haciendo... En la próxima clase haremos unos ejercicios. ¿Ok? Por lo pronto, en el tiempo que nos queda, adelantemos un poquito de lo que sigue, ¿no? Las aplicaciones de esto. Nos interesan mucho, se recuerden, aquí estamos viendo termodinámica aplicada. Entonces, una de las aplicaciones de esto es lo que se llama la destilación fraccionada. A ver, ¿en qué consiste la destilación fraccionada? A ver, hagamos de nuevo el ejemplito aquí hagamos de nuevo el gráfico este. T contra X para una presión dada. Y digamos que tengo de nuevo algo así como esto. Así. ¿Ok? Aquí tengo vapor, acá tengo líquido. A ver, suponga que yo tenga una solución dada. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Suponga que tengo
algo así como esto. Bueno, pongámoslo aquí así. Tenga algo aquí así. ¿Ok? En este punto, con esta composición. Entonces, yo podría hacer lo siguiente. Calentar la solución. Calentar la solución hasta acá, hasta el punto de rocío. Y entonces, en ese punto, se me va a formar un vapor que tiene esta composición. ¿Sí? Mientras, este es un proceso continuo, ¿sí? Entonces yo no dejo que esto se caliente más de aquí. ¿Ok? Entonces, el vapor que se me va formando lo voy retirando y lo voy retirando. Y ese vapor que se me forme, perdón, estoy haciéndolo mal. Lo enfrío es la cosa. Así. Bueno, acá también lo podemos explicar ahorita. Entonces, este líquido que tengo aquí me va a formar un vapor que tiene esta composición en la cosa. ¿Sí? Y voy retirando ese vapor. Ese vapor lo llevo a otro sitio y lo enfrío nuevamente y formo un líquido que tiene esta composición. Y este líquido a su vez se forma otro vapor que lo voy retirando y voy enfriando. Entonces, condensando y enfriando continuamente, podré separar los dos componentes. A ver, ¿cómo se haría eso? A ver, en la práctica. Suponga que yo tenga aquí mi solución. A ver, vamos a hacerlo así. De pronto se ve mejor aquí así. Entonces, yo por aquí voy metiendo la solución. ¿Ok? Y le meto candela a esto. Le meto candela o le saco candela, pues como quieran. Supongamos que le saque candela, algo así. Y entonces, el líquido que se me vaya formando, lo voy retirando. El vapor sale por acá y lo llevo a otra parte. Pero el líquido que se me forme, en el ejemplo lo llevo a otro calentador, a otra enfriadora que así. Entonces, algo así como esto. Así. Y entonces, perdón, estoy haciéndolo mal. Es el vapor que se me forma aquí. Este vapor es el que yo llevo así. Okay. Este vapor lo llevo aquí y vuelvo y lo enfrío. Saco calor. ¿Sí? Saco calor. Y entonces, el vapor que se me forma nuevamente aquí, aquí hago una condensación, ¿no? Y el vapor que queda aquí, lo vuelvo y lo saco y lo llevo a otro enfriador aquí así de esta forma, y así voy sacando, y lo voy haciendo por etapas, ¿no? ¿Sí? De esa manera, una de las sustancias se va cada vez haciendo más cercana o a 0 o a 1, ¿no? Es decir, se va purificando. Eso es lo que se llama destilación fraccionada. Se me está pasando el tiempo. Bueno, dejemos ahí y la próxima clase seguimos con esta destilación fraccionada. Y por supuesto en la práctica no se hace así, ¿no? Este es simplemente para mostrarles cómo podría yo tomar una solución, condensarla, después tomar el vapor, seguir condensando, etcétera, y así sucesivamente. En la práctica esto se hace en las llamadas torres de destilación, ¿okay? Que
son las mismas que ustedes ven, digamos, allá en Barranca, en Ecopetrol, en la refinería. Ustedes ven esas torres inmensas, ¿sí? Esas son torres de destilación en donde se lleva a cabo todo esto y se coge el crudo que viene de los pozos y se va refinando, ¿sí? Se va separando en diferentes fracciones, ¿sí? Que como son la gasolina, el querosene, fuel oil 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y de esa manera se obtienen las diferentes fracciones del petróleo. Esto lo vamos a ver para mostrarles a ustedes esta aplicación. Nosotros no vamos a profundizar en esto, pero la idea es que si a ustedes algún día les toca ir a trabajar a una refinería, recuerden que en la refinería ya los petroleros no tienen nada que hacer. En las refinerías son el dominio de los mecánicos, los químicos, los electricistas, ¿sí? Y allá los mecánicos deben saber qué es lo que está pasando, qué es lo que se hace, para que no le metan los dedos en la boca, ¿no? ¿Sí? Si no se van a meter directamente en este proceso, por lo menos sepan qué es lo que está pasando en una torre de destilación. ¿Ok? Las torres esas que ustedes ven allá cuando ustedes van a Ecopetrol. ¿Ok? Bueno. Dejemos ahí entonces y quedamos en que voy a arreglarles el problema de los videos y quedamos pendientes entonces el examen previo, ¿ok? ¿Cuándo lo hacemos? Dijimos que lo hacemos el ¿qué? El 7 de julio. El 7 de julio a las 9 p.m., ¿ok? Bueno, ¿todo el mundo de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos el jueves, ¿ok? Bueno, yo creo que para hoy mismo tengo arreglado ese asunto, ¿ok? Así que estén pendientes. Bueno, tengan buen almuerzo. Bueno.